Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, noches o días, no sé en qué momento vean esto. Estoy con Carlita Villegas, Carla Villegas. Para mí es un gran ser humano. Ella ahorita se va a presentar. Cabe recalcar, y si les quiero como mencionar, ella perfectamente bien lo sabe, que como lo que les cuente de lo que la define es cómo ha salido adelante. Y esa sí es una invitación para todas las personas, como, y es lo que yo me quedo con tu historia, Carla, de aprendizaje, que no se trata como de los errores, sino de cómo nos levantemos. Quiero irme como en ese tenor porque no puedo estar ahorita contigo y no mencionarlo. Ya me callo y te dejo ir como Gordon Tobogán. De verdad, si están viendo esta entrevista, valórenla, quédense hasta el final, porque se logró. Y entre que las ocupaciones de una o de la otra y contratiempos, gracias Carlita por tu tiempo y por tu paciencia y por todo, ya estamos aquí. Así es que bueno, voy a empezar. Voy a tratar de dejarte fluir, de dejarte ser. Solamente si algo por ahí tengo alguna intervención, nada más como que te digo, Carlita, y ya, pero realmente aquí, ojalá yo sé que juntas vamos a tocar muchísimos corazones hoy. Y pues nada, me voy con la primera pregunta, Carlita. ¿Quién eres y por qué estás hoy aquí queriendo contar tu historia? Majo, estoy súper emocionada y como decías, se logró, ¿no? Porque la vez pasada no pudimos grabar por culpa mía, No, y eh, mía también, pues solo a mí se me ocurre desde el celular. pero lo importante es que estamos aquí y lo más importante es que me gusta mucho lo que tú haces y es como justo he estado buscando como este tipo de espacios para poder compartir y regalar mi testimonio para alguien que le pueda ayudar y más que nada seguirme yo en este camino de la recuperación. Yo soy Carla Sánchez Villegas, tengo 33, estoy a punto de cumplir 34 años en junio. Y a tu pregunta, primera, al quién soy, creo que soy, el día de hoy, soy una persona muy vulnerable y una persona que no tiene miedo a compartir y a hablar de esa vulnerabilidad, que es justamente lo que estoy haciendo. Tengo una enfermedad que muchos conocen como vicio, pero es una enfermedad que es el alcoholismo. Y llevo casi 2 años en recuperación, lo cual me tiene muy orgullosa, muy contenta y soy una persona que el día de hoy está constantemente en búsqueda de la paz interna y de la tranquilidad. Eh, Justo es un tema muy, muy fácil de decir, pero muy difícil de lograr, ¿no? Entonces, yo a pesar de que tengo pues una enfermedad que es 100% emocional y mental, lucho como todos los días por ir por el camino correcto de la recuperación y justo es lo que hoy vengo a compartir aquí contigo, Majo. Muchísimas gracias. Este, Muchísimas gracias, Carla. Y ahorita que dices eso de la paz, o sea, como que buscas la paz, y creo que estás ahorita hablando desde ese lado, pero porque has pasado por un proceso, ¿no? ¿Qué te da Sí. ahorita paz? Y me imagino que esa paz no te la da el que todo esté bien en tu vida, Carlita, sino que más bien como que has aprendido, dime si me equivoco, a estar en tu centro a pesar de las dificultades que hay alrededor. ¿Es correcto o no? Como que divago un poco en la pregunta, pero me da la impresión que tienes esa paz y que quisiera preguntarte de dónde viene, a pesar de lo que puede estar pasando alrededor.
Fíjate que esa paz viene desde una espiritualidad con la que hoy vivo, en tratar de entender que es muy difícil, que las cosas no tienen que pasar como a mí, como yo quisiera o como me gustaría, ¿no? Entonces, el dejar a un lado esos pensamientos controladores o un poco obsesivos, por decirlo de esa manera, en el sentido de quiero que las cosas sean así, quiero tener un plan, quiero tener como alguna estructura. Obviamente, mientras pueda estructurar mi, ¿cómo decir? Mis pensamientos, mis Ujú. emociones, eso va de mí, ¿no? O sea, sé que el bienestar viene de adentro hacia afuera, pero justo como bien dices, o sea, yo no puedo controlar lo que esté pasando a mi alrededor. Entonces, al momento de darme cuenta que eso no puedo controlar, o sea, yo hoy vivo en una gratitud de a lo mejor si estoy como en la oficina, por ejemplo, con dolor de cabeza, pues como que trato de agradecer que me está doliendo la cabeza por estar pensando en algo de mi trabajo, ¿sabes? Y no por una cruda, por ejemplo. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta quién soy, de dónde viene como todo ese dolor con el que yo llegué a vivir y sufrí mucho tiempo, eh, me da mucha como orgullo darme cuenta que puedo manejarlo y que eso ya está en mi pasado. Entonces me enfoco a que en mi presente no está pasando absolutamente nada y mientras mi presente esté bien y mi futuro, mi pasado esté trabajado, mi presente esté pues en mi centro, como bien dices, mi futuro va a seguir estando bien, ¿no? Entonces, dejo de pensar en el futuro y me trato de enfocar en el presente y cuando llegan ese tipo de pensamientos, obviamente, que me empiezan a causar ansiedad, en 2, 3 segundos me sé cachar, me sé escuchar y sé darme paz, ¿no? Entonces empiezo a agradecer que esto que me estoy imaginando no está pasando y ni siquiera va a pasar. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a escuchar mi cuerpo, que se me empieza a hacer como ese vacío en el estómago, que no sé si te ha pasado, o me empieza a cosquillar las manos, o empiezo a sentir como la taquicardia, hoy sé respirar, hoy me sé tranquilizar y empiezo a decir, no pasa nada, y agradezco, ¿no? Entonces, creo que de la espiritualidad de la que hablaba no tiene ningún nombre religioso y es 100% como esa gratitud a todo, ¿no? O sea, hoy valoro algo que no valoraba antes, que son regalos de la vida que no tienen ni siquiera ningún costo, que es como el amanecer, el atardecer, la brisa del viento, la brisa del mar, los árboles, las flores, la naturaleza, la sonrisa de una persona que ni siquiera me conoce, yo poderle dar una sonrisa a alguien que tampoco le conozco, poder llegar con alguien y que no me conozca y me dé una palmada en la espalda. Ese tipo de cosas a mí me encantan y me llenan. Antes yo por los vacíos existenciales que tenía, como que tenía una distorsión muy fuerte en mi cabeza, que creía que mientras más tuviera cosas materiales, más yo iba a valer, ¿sabes? Hablando a lo mejor de unos tenis, una bolsa, un viaje, y a lo mejor en algún punto de mi vida pude llegar a obtener esas cosas, pero ni siquiera me hicieron sentir lo mínimo de lo que siento el día de hoy, sin nada de eso, ¿sabes? Exacto, y creo que hablas mucho, como que a veces queremos, Carlita, o sea, como que todo se lo dejamos. En este caso, por ejemplo, tú hablas de una espiritualidad, para unos puede ser Buda, para unos puede ser Dios, y la verdad es que a veces es difícil tomar las riendas de nuestra vida porque realmente, pues creo que eso somos los adultos, ¿no? Deberíamos de ser pues un niño sanado y a veces de verdad somos niños heridos en cuerpo de un adulto. Entonces, Sí, por lo que totalmente. me da la impresión platicando aquí contigo, pues la verdad sí va más allá de que si es Dios, Buda, o sea, estamos hablando de una mujer que se reconoce en proceso, que se reconoce ya sanada, pero sobre todo que como que toman las riendas de tu vida, ¿no? Y hablando
En la ansiedad te comparto, yo la verdad sufro de ansiedad y es horrible para quien la vive y honestamente un poquito para quien está cerca. Uno, porque a veces no sabemos cómo actuar, o sea, en mi mente, por ejemplo, yo ya me estoy divorciando y mi esposo tal vez él solamente tiene cosas del trabajo y está cansado. Entonces, empalmar como los pensamientos catastróficos con lo real, muchas veces, pues no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, divagué un poquito, pero siento que esto tú ya lo tienes como trabajado y la verdad es algo padrísimo porque creo que no solamente como que te influye o te beneficia a ti, todas las personas cerca de ti seguramente te lo agradecen, ¿no? En la convivencia, yo me imagino que notas una convivencia diferente, por ejemplo, con tus seres cercanos, ¿no, Carlita? A raíz de este proceso que tú tuviste. Sí, y fíjate que más que, claro, o sea, bueno, estuve en una clínica de rehabilitación y justo en la clínica me decían, tú no esperes que nadie cambie porque nadie va a cambiar. Y literal para mí fue un shock muy, muy real, porque yo dije, no, pues ya ahora que yo dejé de tomar, yo siempre fui el problema, ¿no? O sea, ya ahora que yo no sé el problema, todo va a estar bien. Y por supuesto que no pasó así, ¿no? Claro que yo ahora sigo teniendo discusiones y estrés y frustración y conflictos, pero hoy sé que no, que es diferente. O sea, mientras yo cambie, mi entorno va a cambiar un poco porque yo ya no me tomo las cosas tan personales. A veces como que antes más bien era como me ponía a la defensiva y justo como que me dicen, o sea, para que haya una pelea se necesita dos personas, ¿no? Y hay veces que claro que me cuesta trabajo quedarme callada porque soy humano y sigo teniendo como algunos impulsos cortos y todo, que es justamente una de las características de los adictos, pero justamente yo por eso sigo teniendo como un equipo que me sigue ayudando de psicólogos, psiquiatras. Entonces, pues todos los días estoy en constante mantenimiento, ¿no? Como para yo eh, seguir estando bien, pero, pero la verdad es que sí, o sea, mientras yo vaya evolucionando y vaya siguiendo hacia adelante, sin importarme si o sea, porque al final nadie me tiene que felicitar, nadie me tiene que reconocer, porque mientras yo lo haga, hoy sé que es suficiente. Antes buscaba muchísimo la aprobación de mi familia, de mi gente cercana, de mi círculo cercano, y justamente eso me causaba muchísima frustración, ¿sabes? Porque lo conseguía un día sí, un día no, y ahora mucha gente me ha felicitado, mucha gente me ha dicho, te admiro, y claro que lo agradezco y claro que me encanta escucharlo, pero todos los días yo me tengo que felicitar, ¿no? Porque el hoy para mí no tomar después de casi 16 años de consumir, después de Wow. tener muchísimos fondos de sufrimiento y darme cuenta que todos esos fondos de sufrimiento lo toqué hasta llegar a una clínica de rehabilitación, eh, darme cuenta en la tristeza en la que yo vivía y con el vacío con el que vivía, haber llegado espiritualmente muerta, sin ganas de vivir y no refiriéndome necesariamente a un suicidio o a tomarme pastillas o estar tumbada en mi cama. Nunca tuve depresión diagnosticada, pero todos mis comportamientos eran autodestructivos, inconscientes, pero en algún punto yo llegué a decirlo en la clínica, ¿no? Yo nunca tuve esa idea por la cabeza, nunca me pasó, perdón, como quererme suicidar o no querer vivir y me respondieron muy, muy real, me dijeron, ok, pero pues tú te estabas muriendo lentamente, ¿no? O sea, y cuando escuché eso y me di cuenta que era real, fue como, no manches, o sea, a veces me despertaba cruda y decía, no, ahora sí ya no voy a tomar, y en 3 horas se me olvidaba, me metí a bañar y ya estaba en la siguiente borrachera, en la siguiente reunión, en el antro, y así, ¿no? Mi vida se volvió un círculo vicioso. Entonces, justo hoy que voy a fiestas, salgo muchísimo menos que antes, obviamente, y me doy cuenta que me la paso padrísimo sin tener que tomar, me felicito, ¿sabes? A lo mejor a la gente se le hace normal o se le hace X que yo esté en una misma que esté en la misma fiesta que ellos y que yo no esté tomando, se les da igual
y a lo mejor, como te digo, o sea, no me tienen por qué reconocer o no me tienen que decir nada, pero para mí son logros que justamente después de que regresé de la clínica, yo me fui poniendo como esos retos eh, hacia mí, porque dije, yo quiero descubrir quién soy en la fiesta, ¿sabes? Darme cuenta realmente si tenía como esa alma de la fiesta o literal viví engañada porque pues siempre estaba tomando y gracias a Dios como que me he dado cuenta que pues sí me encanta socializar y digo que gracias porque, pues porque me encanta socializar, me encanta salir, bailar, cantar y soy una persona que yo me considero divertida porque me la paso bien yo conmigo y me encanta, ¿sabes? Pero ese reconocimiento me lo hago yo y me felicito todos los días porque porque las personas que sufren enfermedades mentales, emocionales, solamente entendemos lo que es, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no le Solamente quien lo ha vivido, ¿no? De verdad entiende. exacto, solamente, y justo esa es una, algo que yo creo mucho. Por algo existen los especialistas en adicciones, por algo existen los psiquiatras, por algo existen estos centros de rehabilitación, pero yo sí creo, o sea, yo no practico el programa AA, lo practiqué durante mi internamiento. Oye, ¿y Hoy por qué ya no lo practicas, si se puede saber? sí, obvio, no lo practico, o sea, a lo que iba es que antes de contestarte, o sea, el programa AA existe esto del padrino y el ahijado, o madrina y ahijado, o así, Ujú. ¿no? Que es justamente de adicto a adicto, ¿sabes? Entonces yo cuando tuve el programa AA dentro de la clínica, como que lo practiqué porque lo tenía que hacer, ¿sabes? Y no era opcional. Pero ahora que sí es opcional, que yo decido cómo llevar mi recuperación, justamente como que dije, a ver, esto existe, pero para mí es un programa de hace muchos años al cual respeto demasiado y jamás me atrevería a hablar mal, pero creo que los alcohólicos, el doble A significa alcohólicos anónimos. Entonces yo creo que el anonimato se respeta, obviamente yo mi anonimato no lo respeté porque justamente estoy alzando la voz y se me hace mucho más, sin querer demeritar, pero siento que el quitar el anonimato y regalar tu testimonio, a mí a lo mejor me hubiera encantado que alguien llegara, alguien como de mi edad, mujer, decirme, a ver, yo pasé por lo mismo y no pasa nada. Eso hacen en doble A, pero con un anonimato, lo cual yo no hago por decisión propia, ¿sabes? Creo que es algo como muy, te meten demasiado miedo, así me decían, si tú dejas de faltar a tus juntas vas a recaer y yo decía, no, pero ¿cómo? Y gracias a Dios no he recaído, estoy obviamente expuesta todos los días, por eso sigo en constante mantenimiento con mis terapias, estoy escribiendo un libro, estoy haciendo este tipo de cosas, estoy grabando podcasts, estoy haciendo lives, estoy compartiendo, estoy preparándome para dar conferencias, entonces para mí eso es seguir en recuperación, pero la verdad es que creo que a mí no me gusta, desde chiquita a mí fui en escuelas católicas y no comparto el que te impongan cosas que al final es inculcarte miedo, ¿no? Entonces, yo ya viví con miedo toda mi vida y yo sé que el miedo muchas veces es preventivo. Entonces, hoy soy 100% consciente de que tengo una enfermedad que se llama alcoholismo, soy 100% consciente que estoy expuesta a recaer, pero justamente por eso trabajo para que no pase y, y siento que al momento de estar compartiendo y estar diciendo, me escucho, ¿sabes? Me escucho y me recuerdo que no quiero regresar al hoyo al que viví. Entonces, yo he hecho Es como, catarsis de alguna manera, ¿no, Carlita? exacto, Y también, pues una responsabilidad. Y para empezar contigo misma, porque creo que, híjole, o sea, me voy a meter aquí tal vez en temas sensibles, pero tenemos expectativas y a veces expectativas que nosotros mismos nos ponemos. Y cuando uno se pone esas expectativas, eh, eh, es trabajar constante y tú ahorita al estarte trabajando es porque
tienes expectativas en ti y que yo honestamente con el cariño que te tengo te felicito porque habla de que las has estado cumpliendo. Entonces, justo ahí creo que también es como esta aceptación que creo que también la has pasado de decir, híjole, y se vale, o sea, a ver, como dices, estás expuesta, pero desde una prevención, no desde el miedo, ¿no? Yo comparto contigo como la parte del miedo. Tampoco, honestamente, tampoco me gusta, porque creo que si hablamos de un ser superior, es el primero que habla como de amor y no juzgar. Dentro del alcoholismo, como de otras enfermedades, no me dejarás mentir y corrígeme, a veces se puede llegar a juzgar, ¿no? A los demás y a uno mismo. Ya, casi para ir, digo, me encanta tu testimonio, pero sí me encantaría como que esta parte, ¿cómo podría ser la pregunta clara? A ver, si ahorita hubiera una mujer como tú, ¿no? O más joven, una chava, pues, o alguien que nos escuchara, que no sabe que es alcohólica, porque muchas veces, no, es lo que yo te comentaba, o sea, a veces no. O sea, yo no creo que alguien diga, ay, sí, hoy voy a ser alcohólico y me voy a hacer daño. O sea, realmente es una enfermedad que pues la vas adquiriendo, ¿no? Digo, no sé, ahí sí tú puedes como que sin, o sea, brevemente como explicar eso, pero mi pregunta en concreto es, ¿qué le dirías a alguien que como que dice, no, es que sí tomo, pero a ver, yo no soy alcohólico? O sea, ahorita hablaste de unas características, si nos pudieras orientar un poquito, yo sé que para alguna persona que tal vez tenga esta enfermedad puede ser difícil aceptarlo, ¿no? Pero también, y no, o sea, no quiero sonar como justificar, pero ¿cómo vas a aceptar algo que no conoces? O sea, ¿cuáles son las características de algún alcohólico o cómo alguien puede decir, ah, o sea, tengo estos foquitos rojos porque se me figura a veces que lo tomamos como de chiste y entonces la convivencia se vuelve un, ay, otro tequilita y la peda, perdón, no la borrachera, incluso hasta nos da risa y no tiene nada de malo. Pero hay una línea muy delgada, Carlita, ¿no? No sé si te hablé de muchos temas o estuvo No, bien. está, sí te entendí perfecto. Justamente eso es lo que me pregunta un montón de gente, ¿no? Porque existen tres etapas, que es el uso, el abuso y las adicciones, que justamente del abuso y de la adicción es una línea súper delgadita. Pero las personas que se puede adquirir en consumo, o sea, por consumo, o sea, la adicción se consigue por tres, que es hereditario, por consumo o porque tú te encuentras en una parte, en un momento muy vulnerable y tú no estás bien emocionalmente, ¿no? Entonces, en mi caso, no tengo idea cómo haya pasado y no me importa, pero, y de hecho ni siquiera hay un estudio, ¿sabes? O sea, Ujú. no hay un estudio que sales y te van a sacar sangre y te dice alcohólico. O sea, Sí, o no lo hay una sacaste por medicina. tal. Sí, sí, sí. Sí, y no hay una medicina, o sea, está muy cañón porque no hay medicina, no hay nada, o sea, es algo que ni siquiera la ciencia se ha podido hacer cargo de una enfermedad, ¿sabes? Entonces, no es como que, tómate estas pastillas como lo hay para dejar de fumar, ¿sabes? No existe. Entonces, hoy que justamente yo estoy estudiando una certificación en adicciones para conocer un poco más cómo es todo esto, eh, honestamente es que las personas que tienen la enfermedad saben perfectamente que tienen. O sea, siempre dicen, me pasé, ya no voy a tomar. Ahora sí la cagué, la regué, ahora sí ya no me voy a tomar más de 5, no me voy a tomar más de 3, y pues no se puede, ¿sabes? Entonces, cuando tus pensamientos llegan a promesas que tú no puedes cumplir, obviamente ahí ya hay un súper foco rojo, ¿no? Cuando empiezas a tener problemas con gente cercana a ti, o sea, familia o amigos, también es un foco rojo, ¿no? Cuando empiezas a justificar tu consumo de, es que estaba con mis amigos, es que estaba muy cansado, es que cerré un negocio.
siempre que justificas tu consumo y en vez de reconocer de que la neta se me pasaron las copas, hay un problema, ¿sabes? Cuando justificas el consumo. Eh, cuando estás en un momento vulnerable, por ejemplo, que tienes una ruptura con alguna pareja, pierdes algún familiar, tienes, no sé, alguna, ¿cómo se llama? Alguna, ay, se me fue la palabra, Conflicto, situación, problema. algo económico, o sea, que te empiece a ir Ajá, mal crisis. económicamente, crisis económica, gracias. Obviamente, y tú te vas y empiezas a oír que la fiesta, el alcohol y bla, bla, ¿tú crees que en esos momentos, y es lo que a mí me pasaba, o sea, como que decía, uy, no, ya me urge irme de peda, y no me ponía a pensar que al día siguiente mi problema, en vez de ser más chico, iba a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, cuando quieres empezar a fugarte de tus problemas, pues también es otro problema. Cuando quieres empezar a pertenecer, que también a mí me pasó por querer pertenecer y por querer quedar bien, de que, prueba esto, ¿no? Y un chocongo, y yo de que, sí, pues al principio era como por pertenecer y después me terminó gustando. Pues eran como mil cosas que pues no pensaba, ¿no? Entonces, claro que las personas que es bien fácil darte cuenta si tienes o no un problema. El problema y el tema de los adictos es que nunca quieres darte cuenta de que tienes un problema porque no quieres dejar de consumir. Eh, Justo también es una de las cosas que estoy trabajando, como querer transmitir a personas para que quieran darse cuenta de que tienen un problema, acepten y por ejemplo a mí, yo cuando llegué a la clínica me di cuenta que yo ya estaba destruida de estar viviendo en esa vida, ¿sabes? De antros, de fiestas, de excesos, ya estaba cansada, pero el miedo no me dejaba dar un paso adelante porque yo esa oscuridad ya la conocía y ya la sabía manejar, ¿sabes cómo? Ujú. Entonces, hoy que conozco esta vida de sana, de no desvelarme, o sea, el fin de semana fui a México y estuve de fiesta viernes y sábado. Ayer me dio gripa porque obviamente se me bajaron las defensas, pero me la pasé padrísimo, ¿sabes? O sea, no me arrepiento, pero de una forma diferente, o sea, de estar conviviendo, convivir con alcohol y seguramente drogas no las vi, pero seguramente había. Y no tengo problemas, ¿sabes? Y tampoco voy por la vida juzgando a la gente de que no, güey, ya se tomó 5 y ya está cayéndose y se va a empedar y está imprudente. Obviamente no. Hoy sé entender que el alcohol y las drogas están bien, la que no las puede consumir soy yo. Hoy sé que hay mucha enfermedad, hay muchísima gente con alcoholismo, hay mucha gente con drogadicción, la tabla incrementa todos los días. Es una enfermedad de la cual se habla poco y se normaliza mucho, porque justo como decías, o sea, vas al bautizo y si no te tomas un tequila eres de hueva. Vas al Ujú. antro y si no te tomas un shot eres loser. Vas a la boda y si no estás en la pista haciendo un oso no eres divertido, ¿sabes? Entonces es como, ¿qué onda con eso? Y yo era de esas personas, o sea, la neta, sí, me fui alejando de mucha gente, de muchísimas de mis amigas que se iban casando con hijos, me daban hueva, o sea, era como, no, pues, ¿para qué voy? Si yo lo que quería estar en la fiesta, ¿sabes? Gracias a la vida, no sé, esas amigas siguen estando y hoy son mis mejores amigas todavía, pero pues yo sí me fui alejando, ¿sabes? Porque justamente me daban flojera porque no se tomaban el shot conmigo, porque no se dormían conmigo a las 6 de la mañana, pues porque ellas eran unas personas maduras, eran unas personas sanas y pues yo no estaba en ese momento así, ¿sabes? Hoy sé que el alcohol me anestesió muchísimo mis emociones y hoy como que le tengo un cariño especial, pero lo tengo en un lugar de mi corazón ya muy guardado, porque ese alcohol me quitó como ese dolor tan fuerte que yo sentía y hoy digo, amo tener, amo ser alcohólica porque gracias a ese proceso Tantito. tan fuerte que viví, hoy soy yo, ¿sabes? Hoy no tengo miedo de decir, tuve una dependencia con el alcohol. Hoy no tengo miedo de decir, soy alcohólica, anónima, pero soy alcohólica y lo puedo compartir y puedo vivir con eso de una forma mucho más real,
eh, pero lo tengo ya muy, muy guardado en un lugar, te digo, especial, porque me ayudó muchísimo al mismo tiempo que me estaba destruyendo. Eh, pero la verdad fue como, pues ya no, o sea, me la pasé padrísimo, la neta, sí, también me la pasé muy mal, pero creo que es parte de la vida, ¿no? O sea, hoy no te puedo decir que vivo en constante plenitud, en constante felicidad, en constante tristeza, porque hoy sé que las emociones, no, ninguna es constante, entonces hoy cuando me siento triste, siento esa tristeza, ¿sabes? Me pongo a llorar y son 20 minutos de sentirla y de llorar y de a lo mejor tirarme en mi cama y decir, en 20 minutos voy a estar con la tristeza más, menos intensa Exacto. y cuando estoy muy feliz también me muero de la risa, pero yo sé que eso va a pasar, ¿sabes? Es Hoy como tengo, aprender a regular tus emociones para al final regular tus acciones, ¿no? Como que exacto, es emociones, pensamientos, acciones. Te lo comparto porque justo, bueno, estoy yendo a terapia y eso me decía el terapeuta. Y sí, o sea, una persona que está pasando un proceso de verdad, pues se nota. Hablando de procesos, Carlita, ya como para ir concluyendo, ¿qué le puedes decir a alguien? O sea, que ya, o sea, es que no sé cómo decirlo, que está tocando fondo. Sé que las personas se tienen que levantar por ellas mismas, pero a veces de verdad, no sé, me imagino que lo viviste, no sé si lo viviste, pero es como un ¿para qué? Y yo sé que tal vez no se van a levantar si no quieren, ¿no? O sea, no es como que, ay, me dijo Chuchita que me levante, pero desde la empatía como qué les puedes decir a esas, o sea, a alguien que neta está en un proceso que dices que para qué seguir? eh, yo, yo creo que te llega, ¿no? O sea, yo te digo, toqué muchos fondos, pero mi fondo realmente lo toqué llegando a la clínica de rehabilitación y siempre me decía, ¿no? Porque yo llegué triste, enojada, y todo el mundo se acercaba, pacientes encargados, y me decían, lo mejor está por venir. Y les decía, váyanse a la... Goma. Entonces, yo decía, no, o sea, ¿cómo que lo mejor está por venir si yo aquí estoy valiendo cacahuate, ¿no? Entonces, creo que hoy esas palabras tienen mucho peso, ¿no? Y que cuando estás en un momento de tanta obscuridad, no hay palabras, no hay palabras literal que te puedan hacer sentir mejor. Entonces, yo lo único que puedo compartir es desde mi experiencia. Yo a lo mejor hoy le diría a alguien lo que a mí me dijeron, pero creo que yo hoy estoy así porque me aprendí a perdonar, me puse en primer lugar y me acepté tal y como soy, con todos mis errores, con todos mis defectos, con todas las malas decisiones que fui tomando durante toda mi vida, que justamente fueron las consecuencias que me llevaron a llegar a una clínica de rehabilitación. Entonces, en el momento en el que yo decidí perdonarme y darme una segunda oportunidad que la vida me estaba regalando y tomarla, literal, fue como increíble, porque al perdonarme empiezo a sanar y al empezar a sanar me empiezo a amar. Entonces yo creo que la gente se tiene que amar primero para poder darse esa tiene que sanar primero, perdón, para poder amarse y darse esa oportunidad de vivir y de amarse y aceptarse tal y como eres, ¿sabes? Entonces, eh, eso es lo que yo le podría decir a la gente, o sea, aceptarte, sanar y amarte y ponerte siempre en primer lugar. O sea, yo siempre ponía a las demás personas antes que a mí y hoy el magnífico poder que tengo de decir que no, que es una palabra con dos letras, para mí me ha salvado la vida en muchísimas cosas hoy que vivo en recuperación. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por este espacio. Estoy segura que vas a tocar más de algún corazón y yo creo que eso vale la pena, ¿no? O sea, yo me imagino que tienes esa satisfacción de decir, con que toque una vida, el compartir esta historia vale la pena.
Entonces, ojalá también quienes nos estén escuchando encuentren las respuestas que necesitan. Gracias, gracias por este espacio. Ay, Majo, gracias a ti. Sabes lo mucho que te quiero, Yo aunque tenemos también a mucho tiempo de ti. no vernos. Me encantó compartir contigo un poquitito de este proceso que he vivido, muy difícil. Hoy se escucha, pues, un poquito fácil y padre, pero que sepas y que me siento muy contenta de compartirlo contigo y que así como estuviste tú para escucharme. Me encanta que tengas este espacio para que justamente lo que yo estoy buscando, que es vivir en paz, que estás haciendo eso contigo y estar compartiendo y escuchándote y en este proceso de sanación, de aceptación, de estar bien. Te deseo de verdad el mayor de los éxitos con esto que haces, pero principalmente contigo misma. Ay, muchísimas gracias, ¿eh? Te Te quiero quiero, mucho. Carlita. Yo también a ti. Besos. Bye. Bye.